Muy bien, el próximo lunes 2 de abril se van a cumplir 30 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Este hecho tan traumático en la historia argentina que dio origen a aquella guerra que, como toda guerra, fue trágica y llena de locura. Como nunca en estos 30 años ha habido, afortunadamente, una cantidad enorme de producción periodística, de investigación periodística en textos y en libros, lo cual demuestra todo lo que ha significado estos 30 años, como para la sociedad argentina Malvinas ha sido algo para ocultarlo, porque uno dice como 30 años para estos hallazgos que son impresionantes. Y hemos querido citar a 3 de los colegas que han producido libros fantásticos, que se los recomiendo a todos, que deberían ser parte de la lectura de todos los ciudadanos de la Argentina y también de mucha gente del poder que la verdad a veces cuando habla demuestra una ignorancia de la historia de Malvinas que es impresionante. Le voy a pedir a cada uno de los invitados que haga un pequeño resumen de qué se trata su libro porque después vamos a ir al tema Malvinas. Voy a comenzar con Natalia Niviaquiesquia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué es Lágrimas de Hielo? Lágrimas de Hielo es una crónica periodística con muchos testimonios de sus protagonistas, estos protagonistas a los que yo fui, encontré, comparé con otros testimonios y son los soldados de la guerra de Malvinas, hoy hombres de casi 50 años, que hace unos años, tímidamente algunos, otros no lo habían hecho y lo hacen en este libro, comienzan a denunciar todo tipo de torturas, abusos, pero que van en muchas escalas. Si bien el estaqueo es la mayor cantidad de hechos conocidos y de alguna manera lo que nos vamos enterando muchos, también hay otras formas de abusos, que son la no nutrición del soldado, soldados muertos de hambre, las palizas como parte de una disciplina militar que no estaba verdaderamente permitida por el viejo Código de Justicia, que a su vez sí permitía a los militares que aquello que se podía juzgar no saliera del ámbito militar, y por suerte ha desaparecido ese código. Esas golpizas también implicaban en algunos casos otras cuestiones como simulacros de fusilamiento. Claro, sí. En fin, una serie de situaciones. Hay alguna muerte por propia tropa que no ha sido por lo menos investigada y que merecería al menos saber qué ocurre. Hay una causa en Río Grande que tuvo marchas y contramarchas y hay muchos testimonios de soldados dispuestos a contar su historia todavía. Silvia Plager es autora de Noticias de Malvinas, que tiene que ver con la historia. En realidad se llama Malvinas, la ilusión y la pérdida, pero también son noticias de Malvinas, porque aquí se cuenta la historia, la epopeya, en este libro que escribí en coautoría con Elsa Fraga Vidal, de Luis Bernet y su mujer María Sáez de Bernet. Olvidados. Olvidados, pero creo que es porque quisieron olvidarlo, porque él hizo 7 viajes. Fue nombrado comandante militar y gobernador por el gobierno de Dorrego. Y él, después de hacer 7 viajes, pagando todos los viajes, llevando ganado lanar, va con su hermano y su cuñado, cuando ya tiene hecho todo como para instalar una provincia con los ciudadanos de diferentes países, hay un portugués, hay italiano, hay gallegos, hay indios, hay negros. Malvinas, él lleva a su mujer embarazada con 3 niños a una isla, a unas islas donde no hay ni cura ni médico. Ella va allí y ellos logran que se convierta en una provincia próspera porque hay un saladero, donde son los gallegos que lo tienen, y empiezan a exportar pescado al Brasil. Ahora, ¿qué sucede? Cuentan, esa primera parte cuenta la historia de Malvinas desde Malvinas, transcurre de 1829 a 1831 en Malvinas. Nos enteramos qué se come, qué pasa, quiénes son los que visitan, pasa Darwin también por ahí, pero nos enteramos también, qué curioso que es Argentina, ¿por qué? Porque los franceses se la venden a España, nos independizamos, entonces no hay dudas, pero cuando Bernet, por orden del gobierno argentino, es ratificado por Lavalle y después por Rosas, pide que paguen el canon de pesca, que los norteamericanos y los ingleses le pagaban a Canadá por aquel entonces, se niegan.
Cuando se niegan a pagar el canon de pesca, desde Buenos Aires le dicen, traigan, a mí me pareció ya loco eso, prisioneras a las goletas. 3-1 en un partido de fútbol, Claro. es perder. Acá entonces 3 goletas, entonces Bernet va con su familia, porque había nacido Malvinita, la más chica que se llama Malvina, que vivió 94 años, esta hija que nació en Malvinas, y va para, como se decía antes, cristianarla y visitar a la familia. Pero huyen las goletas, queda con 1 o 2, llega a Buenos Aires, no le hacen juicio a la goleta prisionera, nunca a Bernet le restituyen los bienes que él fue pidiendo. En la segunda parte se desarrolla todas las cartas que escribe en diferentes idiomas. Un hombre que era un americanista de Hamburgo, que huyó de la persecución que tenían en Francia, porque era de origen francés, por los hugonotes que los perseguían, y quiere hacer una provincia próspera porque él considera que el continente europeo está en decadencia. Y bueno, y como era un empresario mal visto, y después se entronizan Pinedo y el Gaucho Rivero, que son personajes muy discutibles. Sí, sí, muchísimo. El Gaucho Rivero, ¿no? Digo, ahora que el gobierno lo ha entronizado, es alguien que la historia deberá juzgarlo mejor, que va a significar que tenga un rol y un posicionamiento peor. Porque el Gaucho Rivero no es el héroe que se ha pintado en lo que nos han enseñado. Por eso este aporte de Silvia con Bernet. Y Hernán Dobry es autor de Los Rabinos de Malvinas, que habla de una también historia desconocida. Los Rabinos de Malvinas es una historia de éxitos y fracasos, porque es la historia de los rabinos, la historia central es la historia de los rabinos que enviaron para prestar la asistencia espiritual a los soldados judíos que estaban en la Patagonia y que estaban en Malvinas. Pero este rabino nunca pudo llegar a Malvinas. Y uno diría, bueno, estás escribiendo la historia de un fracaso, estás hablando de Malvinas en algo que no se dio en Malvinas. Pero eso marcó un hito histórico en la Argentina, que es la primera y única vez que un religioso de una fe que no sea la católica pudo prestar la asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas. Incluso hasta el día de hoy, la única fe que puede hacerlo es la católica. Y en la Guerra de Malvinas se dio esto. Durante un mes, 5 rabinos pudieron estar ahí. Y con la contradicción de que se daba esto en el marco de una guerra donde la mayoría de los soldados judíos vivían el antisemitismo y en el medio de una dictadura que estaba acusada internacionalmente por el antisemitismo que se vivía en los centros clandestinos de detención. En ese momento y con ese gobierno así, se da esto por primera y única vez. Y eso me pareció que era una historia que no merecía quedar en el olvido y que era una forma diferente de poder contar Malvinas desde otro lado, desde el lado más espiritual. Por supuesto. ¿Por qué hemos tenido que esperar 30 años para conocer esto? ¿Qué hay en estos 30 años distinto de lo que hubo hace 25, cuando fueron 25, 20, 15? Hay muchas etapas. Para de lo que yo hablo, verdaderamente hay que reconocer que el contexto lo permite. Pero este contexto también empezó a producirse, por ejemplo, con la película Iluminados por el Fuego, que llegó a los pueblitos. Hay que reconocer esto en los pueblitos del interior, donde los soldados se veían identificados. Esto animó, sobre todo, esto lo noté en los chicos del norte. Hay personas que han sido enterradas bajo la tierra vivas toda la noche y han sido obligadas a cavar su fosa y a permanecer sin comida y vestidos bajo la humedad. Esto siguiendo sus denuncias, claro, por supuesto, contrastadas con otras sobre la misma persona. Ahora bien, en 1982 a los soldados los trajeron verdaderamente ocultos, y no solo a ellos, también los militares padecieron a sus propias fuerzas. Los militares también fueron impuestos, los militares en desacuerdo con aquello, porque no hay que demonizar a toda la fuerza. No, por supuesto. No es un Hubo gente valiente que me y lleva demás, a escribir este libro. Mucha gente valiente, que gracias a esa gente valiente que no siguió la antiética y que no cometió ilícitos durante la Guerra de Malvinas, muchos de estos chicos están vivos. Ahora, es muy interesante esto, claro. a Es decir, hubo firmar. un miedo hasta ahora de muchos para hablar. No, y además los obligaban a firmar un papel que en nombre de la patria se comprometían al silencio, una llamada cartilla de recomendaciones de la que yo hablo. O sea, en el libro está expuesto cada uno de los puntos por los cuales uno debía llamarse a silencio bajo la firma, y ahí te daban la baja. Qué bárbaro, ¿eh?
Silvia, esto del aporte de la historia tiene un valor muy importante porque demuestra lo poco que hace la Argentina para cuidar sus territorios, ¿no? Es decir, esto es decir, la Argentina hay un reclamo, pero cuando vos ves en la génesis y demás, la Argentina ha sido no ha tenido dirigencias ni siquiera históricas con conciencia del resguardo del territorio. Es verdad, porque hay una cosa muy curiosa también. Cuando matan a los lugartenientes que había dejado a Brisbane, que era un marino de mucho prestigio, había otro, un irlandés, un escocés, que eran súbditos británicos, pero también había un criollo, Ventura Pasos, había un francés. Cuando saben que el Gaucho Rivero está refugiado en un lugar y se llevó todos los caballos y los persiguen de a pie, ¿cómo se los pudo llevar? Cuando van a avisar a Brisbane y a la gente que dejó Vernet al cuidado de las islas, que hay gente suelta, rebelde, encuentran a Brisbane y a los demás todos muertos, al gaucho, a todos los que estaban allí y despojados de todos sus bienes. Ahora, lo curioso es que después huye Rivero y dice que él está dispuesto a entregarse y decir quién fue el inglés instigador del crimen si lo dejan en libertad. Eso no está totalmente comprobado, pero se dice, hay papeles, y lo llevan a Inglaterra. Claro. Lo llevan a Inglaterra para juzgarlo, pero no lo juzgan nunca. Claro. Y la madre de Brisbane, su hermano vive allí, era un marino muy reconocido, muy prestigioso, pide que le den algún objeto personal del hijo y no quedó nada. Pero lo curioso también es que Darwin da constancia en sus diarios que él estaba con el Beagle por las costas, que cuando estaba Vernet con su familia, él fue recibido allí y que se asombró de que fuera una colonia próspera. Claro, importante. Y que después pasa, después de que clavaron los norteamericanos y después los ingleses y los españoles, se encuentra un páramo que no hay nada y se sorprende de lo que ha pasado. Entonces yo digo, ¿por qué? Bueno, muy bien, el Gaucho Rivero hizo algo importante que fue el pabellón, volvió a subir el pabellón nacional, que lo habían arreado, él lo levanta, pero quizás lo levanta como una forma de reivindicarse ante los demás y que no lo juzguen. Sí. Pero ¿quién le dio al Gaucho Rivero? ¿Quién lo armó? ¿Por qué lo sueltan? ¿Qué es lo que pasa? Y Pinedo, cuando lo mandan, ¿por qué no lo mandan a Vernet? A las islas a ver qué sucede. Claro. Mandan a Pinedo tiene unas 68 personas, la fragata que está allí tiene la misma cantidad de gente, y Pinedo se rinde. Claro. No presenta batalla y ahora también lo ponen como que Pinedo fue un héroe. Un héroe y no lo fue. Por eso digo... Entonces es muy extraño todo. Se desconoce mucho y Vernet muere pobre. La hija se casa curiosamente con un norteamericano y durante años el norteamericano le ayuda a Malvina, que muere a los 94, a pedir que reivindiquen y que restituyan... La figura de Vernet. Por eso me parece muy importante. La verdad que uno se queda escuchando estas historias absorto. Hernán, la última consulta. Los soldados judíos que había, primero, ¿se saben cuántos eran? ¿Y ellos supieron que había destinado un rabino que nunca llegó a la ciudad? Cálculo total no hay, porque no hay ningún padrón que diga estos son los soldados judíos que estuvieron en Malvinas. Yo calculo más o menos que podrán llegar a ser unos 40. Yo entrevisté a 30. Miramos. Pero más o menos, por una cuestión de proporciones de la comunidad judía de esa época, podría llegar a ser 40. Seguros tenemos 30. Y muchos de ellos sabían que iba a ir un rabino, porque el telegrama que envía el Estado Mayor Conjunto a el 5º Cuerpo de Ejército en Comodoro Rivadavia y a la gobernación de las islas, les dice que va a cruzar el rabino Baruch Plavnik el día 12 de mayo. El tema es que Menéndez junto al general Joffre convocan una reunión de jefes de unidad y en esa reunión se tratan un montón de temas, entre ellos consultan les consulta si quieren recibir a un rabino. Todos los jefes de unidad dicen que sí, menos Eileldin que dice que no. Y aparte les pide que haga un censo de dónde están los soldados judíos en las islas, porque obviamente que el rabino se tenía que ir, no podía ir golpeando cada unidad preguntando si había acá a un judío, o la otra cuestión era traerlos a todos para hacer una ceremonia en conjunto. Correcto. Entonces ese censo se hizo. Mismo yo accedí a una parte que era un jefe de unidad que en su libro guardó una copia del censo, no está al final donde están todos, y eso se hizo. O sea, en ese momento muchos de los jefes de unidad le comunicaron a los soldados que iba a venir un rabino a prestarles asistencia espiritual. Y lo esperaban con una ansiedad increíble. Lamentablemente después las vueltas de la guerra y
y las trabas y el antisemitismo hicieron que ese rabino nunca pudiera cruzar a las Malvinas y que los soldados tuvieran no pudieran cubrir esa necesidad que era tan importante para ellos. A Natalia, a Hernán Silvia, muchísimas gracias, los felicito. A vos, muchas gracias. Por este gracias aporte por que el nos espacio. permite conocer esta historia que debemos conocer muy bien para saber dónde estamos. Sí, sí. ¿Sí? A Y de vos. dónde venimos, ¿sí? Cómo no. Muchas gracias. Gracias. Quiero cerrar. Yo estoy viajando mañana a las Islas Malvinas. Vamos con un equipo de Radio Mitre para hacer allí una serie de transmisiones que significarán la primera transmisión de un programa de radio íntegro desde allí. Y junto con esto, y escuchando estos testimonios, y por supuesto todo lo que han sido los testimonios de estos días en esta recordación que ha permitido conocer tantas cosas todavía ocultas, digo, hoy Malvinas no están cerca de la Argentina. Más allá de todas estas medidas que se van dando, que si en Uruguay impiden la entrada de un buque o no lo impide, no están cerca. Efectivamente, la resolución de Naciones Unidas no le reconoce a los habitantes de Malvinas el derecho de autodeterminación, pero están ahí. Alguien hoy como evoluciona el mundo, podría tomar decisiones sin escucharlos. Y digo, frente a esto, la dirigencia política argentina tiene una enorme responsabilidad en lo que hoy está sucediendo. Si analizamos lo que ha pasado desde el 83 con el renacer democrático de la Argentina hasta aquí, nos encontramos con que Alfonsín hizo una cosa, Menem hizo otra cosa, los Kirchner hacen otra cosa. Conclusión de esa falta de política de Estado, de esa visión táctica, estratégica de generar una política de Estado que tenga larga duración y que sea esa larga duración de un accionar perseverante, inteligente, reflexivo, dinámico, el que permanezca más allá de gobierne quien gobierne, digamos, como consecuencia de toda esa falencia de nuestra dirigencia política, la realidad, pese a lo que nos pese, la realidad que nos duele desde el punto de vista de la soberanía, es que las Malvinas están cada día más lejos. Hasta dentro de 15 días, aquí en el Juego Limpio, donde les contaré muchas de las cosas que viviré y veré la próxima semana en las Islas Malvinas.